Hola, qué gusto que nos acompañen las sentencias a debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías y lo invito a que nos acompañe en esta ocasión, ya que le ofrecemos el caso acreditación del partido político Morena en Puebla. Déjeme comentarle que fue precisamente Morena y otro partido político quienes impugnaron ante este Tribunal Constitucional Electoral un acuerdo del Instituto Electoral de Puebla por el que se tomó como no procedente la acreditación de Morena y el otro partido político para competir en este proceso electoral. Si quiere saber qué fue lo que resolvió la Sala Superior el día de hoy, le pido que acompañe a Pedro Lara y Malo, quien hoy estará en el estudio, con Víctor Alarcón Holguín de la UAM Iztapalapa, y también estará con la licenciada Berenice García Guante, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar. ¿Nos acompaña? Como siempre, sean bienvenidos a su programa, la sentencia de debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias a Lucy por adelantar la presentación de nuestros invitados. Berenice, Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio de revisión constitucional 471 del año 2014, relativo a la acreditación de los partidos Morena y Humanista en la localidad de Puebla. ¿Así es? ¿Es correcto? Sí, así es, Pedro. Gracias por la invitación. En este caso se trata de la negativa que da este Instituto Electoral Local, concretamente el del Estado de Puebla, a dos partidos políticos nacionales de reciente registro, que son Morena y Humanista. Muy bien. Las cuestiones planteadas básicamente pues era que precisamente en la entidad federativa de Puebla, pues ambos partidos que son de reciente constitución, precisamente pues el año pasado se les otorgó el registro a nivel nacional, solicitan el reconocimiento ante el organismo público electoral local, que en este caso bueno, pues sería la sustitución de lo que antes conocíamos como los institutos electorales locales, ¿no? Y ese reconocimiento pues les fue negado, ¿no? Hay una cadena impugnativa, si nos puedes poner más o menos en contexto, digo, es relativamente breve, pero para saber un poco cómo llega hasta Sala Superior el asunto, Berenice. Sí, los antecedentes son los siguientes: se acuden Morena y Humanista ante el Instituto Electoral Local y solicitan esta acreditación. ¿Por qué es importante esta acreditación? Bueno, porque una vez que ya se acreditan a nivel local, tienen derecho a recibir determinadas prerrogativas, entre ellas el financiamiento público ordinario que otorga el Estado a partidos políticos nacionales, y también el derecho a nombrar representantes ante este órgano administrativo electoral, entre otros. Pero concretamente son los dos que están peleando los partidos políticos que promovieron estos juicios de revisión constitucional electoral. Acuden y en un primer momento el consejero presidente de este órgano es el que les niega esta acreditación. Esto es impugnado por Morena a nivel federal ante nosotros y se revoca para efectos de que se pronuncie el pleno del Instituto Electoral, el Consejo General, y no solamente el presidente. Lo que hace el Partido Humanista, él acude ante la instancia local y el tribunal también revoca para los mismos efectos, y derivado de estas dos sentencias es que el instituto, a través de su Consejo General, niega nuevamente la acreditación de estos dos partidos políticos, y este es el acto que acuden con nosotros, impugnando directamente bajo la figura de per saltum, esto es sin agotar la instancia local ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Claro, dada la urgencia, en una primera instancia se les niega por una cuestión legal local, pero es incompetencia lo que se alega en esos primeros recursos, uno ante el Tribunal Electoral Local y otro ante esta Sala Superior, ¿no? Así es. Posteriormente se ordena al Consejo General que resuelva sobre el reconocimiento, digamos, la acreditación de estos dos partidos, y él repite, digamos, lo que aquellos que se habían considerado como incompetentes, pues que es la negativa, ¿no? de esa acreditación. Aquí hay una cuestión, Víctor, que me gustaría que me digas tu opinión. En general, sabemos que bueno, pues se han ido incorporando diversas fuerzas políticas, otras han ido desapareciendo, sobre todo a nivel nacional. Tenemos, por citar un caso, el extinto Partido Socialdemócrata, que a nivel nacional pues ya no alcanzó un mínimo y demás. Y bueno, ese movimiento, digamos, de fuerzas políticas que están
pues basadas en la ideología de ciertos grupos de personas que se organizan y demás, pues tienen no solamente el derecho, sino también la obligación constitucional de promover la vida democrática nacional, y se les adjudica una serie de obligaciones, las cuales pues deben de cumplir si efectivamente tienen las facilidades, digamos, administrativas, como es en este caso pues una acreditación. Grosso modo, ¿qué te pareció la sentencia y cuál fue tu primera impresión de ella? Bueno, mira, yo creo que desde luego agradeciendo de antemano la invitación para estar en el programa y desde luego compartir este espacio con la colega Berenice, desde luego desde un ángulo más político, desde luego creo que sin lugar a dudas esta interpretación de sentencia, desde luego que tuvo dos opiniones, tanto la del voto mayoritario, que fue el que suscribió la ponencia del magistrado Salvador Nava, que fue apoyada por otros 4 magistrados, y el voto de minoría, de la magistrada con voto particular de la magistrada María Carmen Liz Figueroa, y donde precisamente el litigio interesante es la consideración política que hizo la magistrada Lanís de suponer que la condición de igualdad o de acceso, por ejemplo, de los partidos políticos nacionales parecería ser ahora un elemento preeminente y que los coloca en una ventaja, digamos, no correcta frente a los intereses, por ejemplo, de los partidos políticos locales e incluso los candidatos independientes. Es decir, el argumento del voto de minoría es señalar que en este contexto, apegándose al artículo 31 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla, aducía que precisamente el registro no le correspondía más que hasta el inicio del proceso electoral local, que esto correspondería apenas hasta inicios de enero del 2016, que es cuando hay un proceso de renovación de poderes locales, es decir, cuando se renovará la gobernatura y el Congreso local, ¿no? y obviamente en esa situación también los ayuntamientos. Entonces, el argumento es de ponderar que efectivamente el darle recursos por anticipado, por llamarlo así, no correspondería efectivamente a que estos partidos políticos de nueva creación arrancaran en igualdad de circunstancias con respecto a las nuevas fuerzas políticas locales que eventualmente pudieran concurrir a ese proceso electoral. Claro. Y en consecuencia, el rechazo es, digamos, también en términos del segundo argumento, que me parece interesante e importante, es seguir apelando a la libertad de configuración, como ella la denomina, la magistrada Alanís, la libertad de configuración que deben tener los poderes políticos locales para determinar en qué momento se puede dar precisamente entrada a la incorporación de nuevas fuerzas políticas dentro del sistema político y electoral local. Claro, y aquí entonces, precisamente por lo que mencionas, Víctor, el meollo a dilucidar en la sentencia es, pues, si la cuestión que se plantea constitucionalmente, si la Constitución Federal, de alguna manera tiende a superar lo que la instancia local ha legislado y que, pues, que limitaba precisamente en cuestiones de dinero, porque estamos hablando de dinero, no estamos hablando de otra cosa, y eso es fundamental. Los partidos políticos necesitan recursos económicos para poder llevar a cabo sus actividades. ¿En qué momento se les tienen que dar? Bueno, pues aquí está precisamente donde se traba la litis y donde comienzan esas discrepancias entre el ámbito local, la normativa legal local, y el ámbito constitucional. Y entendemos también que la diferencia se hace, pues, por una cuestión de los presupuestos que tienen en cada caso, sobre todo hablando de los sistemas administrativos locales, qué recursos tienen para poder entregar a esos partidos para que comiencen pues, a moverse en su militancia, ir atrayendo adeptos, en fin, todas las cuestiones, incluso formación, cuestiones que tienen interés social y que están mediadas por la financiación de recursos. ¿Cuál fue el planteamiento de los quejosos en este caso, que ya me refiero en sala superior? ¿Cuáles fueron los agravios que esgrimieron los actores? Sí, pues concretamente ellos señalaban una indebida interpretación de la autoridad responsable del artículo 31 de este Código Electoral del Estado de Puebla, en el cual se establece que los partidos políticos nacionales en el mes de enero del año de la elección deberán acreditar ante el instituto la vigencia de su registro como partidos políticos nacionales. Con fundamento en este artículo fue que se les negó la acreditación porque lo que señaló el instituto fue: sí te voy a acreditar, pero tienes que esperarte hasta mi elección, hasta enero, que es en enero del 2016, por lo tanto ahorita yo no te puedo acreditar. Entonces los actores lo que hicieron valer aquí fue que ese artículo tenía dos cuestiones.
o una había sido interpretado de forma equivocada porque ese artículo se refería a acreditar la vigencia del registro como partidos políticos nacionales de todos los partidos, no solamente los de nuevo registro, para efecto de poder participar en una elección local de la entidad del Estado de Puebla. Y en caso de que se aceptara que la interpretación de la responsable fue correcta, ellos aducían que el artículo resultaba inconstitucional y que iba en contra del artículo 41 y 116. Básicamente esos fueron los planteamientos y son los que se estudian en la sentencia. O sea, digamos, por un lado dicen, reinterpreta lo que ya interpretó el Instituto Electoral Local, tu sala superior, dime si efectivamente coincide tu interpretación con la original, que a mí me negó el reconocimiento de la acreditación. O, en este caso, si es que evidentemente coincide esa interpretación, pues decláralo inconstitucional. Es decir, solicitan la inaplicación por inconstitucionalidad del precepto, en este caso del artículo 31 que precisamente mencionaba Víctor. Que justamente esa inaplicación precisamente se deriva de, en la medida, como también lo señalaba Berenice, de que como hay una aprobación posterior de tanto de la Ley General de Partidos Políticos como de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y obviamente que del 23 de mayo de 2014, más sumada de la reforma constitucional del 10 de febrero de 14, entonces el conjunto de estas tres normatividades acumuladas, obviamente es lo que le permite al señor magistrado Salvador Nava construir precisamente el argumento, más elementos aplicatorios de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, donde precisamente logra diferenciar, lo que me parece también un mérito de la sentencia, entre separar, como bien, insisto, lo señalaba Berenice, el concepto de registro del concepto de acreditación. Claro, claro. Porque hay un elemento que, aunque no está incluido curiosamente en la sentencia, pero revisando el Código Electoral Local del Estado de Puebla, y si yo me hubiera permitido haber sido magistrado, hubiera a lo mejor señalado a lo mejor un elemento de voto concurrente, con una pequeña diferencia. Curiosamente, dentro del cuerpo de la sentencia no se aprovecha una mención que hay en el propio Código Electoral del Estado de Puebla en relación al artículo 29 de ese mismo código, donde precisamente de entrada, sin mayor cuestionamiento, el código dice que los partidos políticos nacionales son reconocidos como partidos políticos dentro de la entidad. Claro. Es decir, curiosamente ese artículo no está invocado en la sentencia y creo que en un momento dado la construcción que se refuerce, que se construye desde luego desde el ámbito federal, desde el ámbito nacional que corresponde precisamente al tribunal, obviamente habiendo hecho la función de atracción para dilucidar sobre este asunto, reconociendo el per saltum como aquí se señalaba. El elemento es que si se hubiera invocado también ese artículo 29, hubiera logrado una mayor pulcritud, digamos, de decir, desde el propio Código Electoral del Estado de Puebla, precisamente el reconocimiento de los partidos nacionales, sin cuestionar su registro, es decir, sin cuestionar su integración, precisamente ya está de suyo señalado. Y otra cosa es la acreditación, que la acreditación simplemente es como una toma de nota, es como una demostración de que precisamente tú me dices que eres un partido político nacional y en este caso particular simplemente para que yo te tome en cuenta dentro del proceso electoral, pero sin menoscabo de que yo pudiera ya reconocerte o asumir que tú ya por el hecho de existir como partido político nacional ya tienes derecho a todo lo demás, incluido no necesariamente el recurso extraordinario que corresponde a una campaña electoral, sino como tú bien señalabas, Pedro, los recursos que corresponden de suyo a la cobertura y precisamente lo que señala los transitorios también de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que la disposición precisamente del artículo 31 en ese sentido debería ser desplazada, no tomada en cuenta, precisamente porque los transitorios de la reforma del 23 de mayo señalan que aquellas disposiciones que contravengan el espíritu de la reforma electoral del 20 de mayo no deberán ser tomadas en cuenta. Entonces creo que ahí se complementa muy bien esta diferenciación entre registro y acreditación para poder diferenciar que desde el momento mismo en que un partido político es reconocido bajo la forma del registro, automáticamente tiene que tener acceso a todas las prerrogativas, sean en periodo ordinario o en condiciones extraordinarias como sería el proceso electoral. Claro, y en este caso se trata de una toma de nota, pues fundamental, porque sin ello precisamente a nivel local no se otorgan los recursos correspondientes, ¿no? Y pareciera que pues nos llenamos de formalidades, pero esencialmente una vez reconocido que un partido tiene un registro a nivel nacional,
pues lo importante es reconocer que eso automáticamente le da la posibilidad de participar tanto a nivel nacional como local y municipal en las diversas elecciones, cosa que no sucede en el contrario censo. Así es. Claro, que sería en este caso pues un partido local solamente puede participar a nivel local o municipal y no a nivel de elecciones federales, ¿no? En este caso creo que lo importante es partir precisamente de la idea y que dejar muy claro que se trata de dos partidos, en este caso el Humanista y Morena, que tienen un registro como partidos políticos nacionales, lo cual en automático, considerando la normativa constitucional, les permite abiertamente participar en los tres niveles, digamos, de elecciones que tendríamos. Y como ya adelantó Víctor, hay una cuestión que parece fundamental a tener en cuenta, y es el hecho de que, pues, constitucionalmente se les reconocen todos los derechos a los partidos una vez que obtienen ese registro. Estamos hablando de la Constitución Federal y partidos políticos nacionales, y automáticamente el hecho de ser admitidos en su calidad de tales, de partidos políticos nacionales, ser registrados ante, en este caso, el Instituto Nacional Electoral, automáticamente tienen todos los derechos correlativos a la participación que les concede tanto la Constitución como las leyes en los tres niveles. Y aquí viene el meollo, ¿no? Entonces tenemos dos partidos políticos nacionales que van a una entidad federativa, en este caso Puebla, para participar en elecciones locales, ¿no? Sí. Digo, la dificultad al final de cuentas se plantea básicamente por esa discrepancia entre la ley local, que como bien había señalado Víctor, pues ya se entiende que no debe tener vigencia, con la reforma que entra precisamente el año pasado en la escena política y que de alguna manera regula de forma diferente, en este caso la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales hace algunos ajustes, de la Constitución se hicieron otros ajustes. Al final de cuentas tenemos un complejo entramado de normas que han sido modificadas justamente el año pasado y un rezago por parte de las legislaturas locales para poder, digamos, igualar las condiciones mínimas exigidas constitucional y legalmente que han sido impulsadas por la reforma. Sí me gustaría que me comentaran un poco las razones por las cuales, aparte de las esgrimidas evidentemente por la autoridad responsable, las razones por las cuales podíamos encontrarnos en escenarios relativamente similares, por no decir que idénticos, por el rezago que tienen precisamente las legislaturas locales a la hora de desarrollar sus propias legislaciones y que entrarían o deberían entrar en congruencia con las reformas. Si nos permiten, y dejo la pregunta en el aire, vamos a ir a una breve pausa y volvemos en un momento. Muchas gracias. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues nuevamente con ustedes y retomamos una cuestión que se planteaba justamente antes de nuestro corte. Legalmente tenemos una limitación, en este caso que sujeta el artículo 31 al instituto local a otorgar precisamente esa acreditación a partir de enero del año que se celebra la elección, que en este caso sería 2016. Pero hay sutil punto respecto de cómo se debe de interpretar eso, ¿no? Y lo primero que se solicita precisamente es la reinterpretación. Más allá de lo que dice la norma, y haciendo un juego especulativo quizá, que creo que en este programa siempre ha sido útil, ¿qué es lo que podemos pensar respecto de la negativa que se
se les da a estos partidos políticos para no otorgarles la acreditación correspondiente? Bueno, desde luego, más allá de la interpretación formal, digamos, de la parte de la argumentación jurídica y obviamente de los elementos que están sujetos a debate, en el contexto político podría derivarse quizá una situación que es muy típica, como tú lo comentabas al final del bloque anterior, Pedro, de que muchas veces los institutos locales precisamente pues han tenido que ir ajustando junto con los poderes legislativos de las respectivas entidades a hacer estos ajustes para armonizarla con la nueva legislación de alcance nacional y federal. Y en este caso, un típico problema que ha ocurrido es que muchas veces la falta de previsión presupuestal, digamos, que hacen desde el Poder Legislativo del Estado para dotar de los recursos suficientes al instituto de referencia para que no solamente pues organicen, digamos, las actividades ya con el número de partidos con el que se estaría arrancando el año, como podría ser este caso de 2014, y que hubo esta situación de falta de previsión, de que no se contemplara la incorporación no solamente de nuevos partidos locales, porque obviamente eso está fuera del asunto, porque estaba previsto que hasta el 2016 pudieran contemplarse nuevos partidos políticos locales, pero quizá, y es lo más probable, de que no se hubieran contemplado la incorporación de nuevos partidos políticos nacionales con la intención de participar en las actividades a nivel local. Y entonces, en ese sentido, muy recurrentemente, no es el primer caso en donde este tipo, ni siquiera en esta reforma electoral, sino incluso en reformas electorales previas, último, que es lo peor. No el último, pero incluso también, lamentablemente, cuando se ocurrió la reforma 2007 y cuando ocurrieron otras reformas electorales previas, precisamente muchas veces esta parte, como lo podríamos denominar la letra pequeña o los casos más finos, en donde situaciones como esta son imprevistas, pues ciertamente quizá eso derivó a que tanto por la misma presión de los partidos políticos ya debidamente establecidos, que también muchas veces ejercen presión en los propios consejos generales, precisamente para no otorgarles estos recursos, porque esto implicaría quitarles a ellos parte de su bolsa. Entonces, esto creo el pastel es el mismo y hay que partirlo más rebanadas. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, al no tener una partida especial por separado que no afectara a los recursos ya destinados a los partidos políticos, o que hubiera implicado que el Instituto Electoral hubiera tenido que hacer reasignaciones de su propia presupuestación para poder cumplir con este supuesto de incorporar a estos nuevos partidos, pues muchas veces estos sí son situaciones del contexto político que muchas veces pues lamentablemente pues sí están presentes al momento de tratar de ampararse o sustanciarse simplemente con el amparo de la ley, pero desgraciadamente en el trasfondo pues sí hay que considerar que puede estar presente en algunos estos otros elementos. Claro. Sí, que aquí me gustaría destacar que hemos tenido asuntos en la sala donde ya se ha presentado este financiamiento a nivel local, y lo que hicieron los institutos fue, sin que solicitaran todavía la acreditación, ya que sabían que iban a acudir, los acreditaron a los partidos políticos, modificaron su acuerdo de financiamiento que hicieron a inicios del año 2014, que fue el caso, y hicieron una nueva repartición con los partidos políticos ya con registro, tanto nacionales y locales, y los nuevos, e incluso algunos partidos políticos acudieron a lo que mencionaba Víctor, señalando de me estás disminuyendo mi gasto, pues ahora sí que el dinero para darles, y esto no estaba previsto, entonces me estás quitando un derecho que yo adquirí desde inicios de año por tener acreditados a estos nuevos partidos políticos nacionales. Y en otro caso lo que hicieron los institutos fue solicitar a su Congreso local la ampliación de su presupuesto para efecto de poder dar algún dinero. El problema es que esto se fue prolongando y tenemos algunas entidades donde ya se autorizó la ampliación de presupuesto, sin embargo ahorita ya están en el ejercicio 2015 y todavía no se ha asignado ese financiamiento ordinario a estos partidos políticos de reciente creación. Realmente, están en proceso, además. Exactamente, que la diferencia en estas entidades donde hemos conocido y la sala ha reconocido que tienen derecho a este financiamiento es que su legislación local prevé expresamente que una vez acreditados, aunque sean de nuevo registro, tendrán derecho a este financiamiento ordinario, aunque no hayan participado en una elección,
¿Qué es lo que la magistrada Alanis en su voto, ella pues hace patente, y en la discusión el día de la sesión pública, ella señalaba, bueno, hay una libertad configurativa de las legislaturas de establecer las modalidades en que estos partidos políticos nacionales van a participar en las elecciones locales, y si el legislador del Estado de Puebla no previó que los de nuevo registro tuvieran derecho a este financiamiento, se debe respetar. Sin embargo, ahí lo que sostuvieron los magistrados ponentes, que fue el magistrado Nava y el magistrado Carrasco, es decir, bueno, hay que tomar en cuenta que esta legislación aún no está adecuada a las reformas constitucionales y legales que ya mencionaba Víctor hace un rato. Claro, efectivamente, y lo había señalado Víctor, tú también lo comentaste en un principio. Es decir, no es una cuestión de que no se haya legislado en Puebla para poder cubrir eso, sino que simple y llanamente no se legisló todavía respecto de la reforma que antecede la reforma federal, y que en todo caso tendría que ser armónica precisamente con ese tipo de escenarios que además, bueno, pues creo que son cada vez más comunes, por lo menos en el ámbito local. En el ámbito nacional es más difícil. A mí me parece que estamos frente a dos partidos políticos que pasaron el umbral de registro, uno de ellos muy sobradamente, que es el caso de Morena, el otro pues con relativa soltura, diría yo bastante pequeña, pero que al final de cuentas pues no es que todos los días veamos partidos políticos nacionales nuevos. Es un escenario de difícil previsión en sentido estricto, pero también creo que la adecuación que se podía haber hecho en el ámbito local, si es que hubiera llegado el legislador poblano a tiempo, digamos, para acomodar su propia legislación a la reforma federal, pues hubiera tenido que contemplar por lo menos las cuestiones como relativamente en este año comienza la elección, el anterior, que es lo que indica finalmente la normativa federal, es cuando tú tienes que darle esa acreditación. ¿Por qué? También porque se entiende que hay un proceso previo a lo que es realmente la jornada electoral, el proceso completo de todo el periodo en el que se lleva a cabo, en el que se requiere de recursos para poder ir haciendo cuestiones, ¿no? Es decir, no puede haber participación de estos institutos políticos si no tienen los medios monetarios para poderlo hacer. ¿Cuál fue la interpretación que dio la Sala Superior, en este caso el artículo 31 del Código Electoral? Sí, aquí lo que se hizo es, derivado de que no había esta adecuación a las reformas, antes de entrar a una inaplicación por inconstitucional, se determinó hacer una interpretación conforme y se determinó que este artículo debería ser interpretado en el sentido de que los partidos políticos nacionales, como te mencionaba en un principio, sean de reciente registro o no, deberán acreditar en enero del año de la elección, esto es, en el enero de 2016 en el caso concreto, la vigencia de su registro para participar en la elección local que se lleve a cabo el próximo año. Sin embargo, ello no debe entenderse que solamente hasta esa fecha pueden acceder los partidos políticos nacionales a las prerrogativas que prevé la legislación local, concretamente el derecho a recibir financiamiento público ordinario y el derecho a tener un representante en el órgano electoral local en Puebla. Que esto es muy importante y que fue un punto que resaltó el magistrado Nava en la discusión, porque él señalaba, bueno, si estamos a contrario de lo que decía la magistrada Alanis, de decir, bueno, si les damos este financiamiento a estos partidos políticos nacionales, los vamos a dejar en desventaja frente a los locales y los independientes. Al contrario, lo que señalaba la mayoría es, bueno, a los demás partidos políticos nacionales que ya participaron en alguna elección y a él, que es de reciente registro, por esa cuestión lo dejas casi 2 años sin ni siquiera poder participar ni intervenir en las decisiones del Consejo Electoral, del Consejo General del Instituto Electoral Local, el cual es un órgano tan importante en materia electoral en la entidad, porque es el que organiza la elección, el que emite determinados actos y acuerdos que definitivamente influyen en la actividad en la que se organizan las elecciones. Exactamente. Incluso. Entonces, realmente ellos interpretaban esa desventaja al revés, ¿no? Ellos decían, bueno, para mí sería una desventaja el no dejar a estos partidos políticos nacionales que intervengan no solamente en la cuestión económica, que tengan derecho, porque lo que se mencionaba en el voto minoritario es que finalmente los partidos políticos nacionales ellos tienen financiamiento y realmente sí tienen un financiamiento como
partidos políticos de reciente registro, como lo establece la Ley General de Partidos Políticos en el artículo 51. Sin embargo, tanto el artículo 41 y 116 de la Constitución Federal establecen que tienen también derecho a participar en elecciones locales y a gozar de estas prerrogativas que se establecen en la legislación local para los partidos políticos, no solo locales, sino también nacionales. Claro, porque no podemos perder de vista una cuestión que es muy importante, y es que sí, evidentemente el dinero es una de las cuestiones principales de este asunto, es decir, los medios económicos para poder realizar sus actividades, como en este caso a nivel local, partidos políticos nacionales, pero también a nombrar y que se reconozca un representante ante las autoridades administrativas electorales locales. Y eso es otra cuestión que no es menor, porque finalmente, como bien apunta Berenice, es una forma de participar en las decisiones dentro del propio Instituto Electoral Local, y cuestiones que pueden tener una influencia directa en cómo se desarrollan las elecciones y por tanto incidir también en los resultados que puedan obtener dichas organizaciones políticas, ¿no? Sí, sin duda. No, de hecho, otro elemento que vale mucho la pena destacar, que creo que también explicaría un poco parte de la reticencia mostrada por el Instituto Electoral del Estado frente a esta solicitud de registro y de incorporación plena de los dos partidos políticos nacionales a su pleno de Consejo General, se derivaba de que también había habido una reforma electoral reciente en el Estado. Es decir, en marzo de 2014 el Código Local fue modificado. Entonces, con una apenas diferencia de mes y medio, viene la reforma de la legislación secundaria sobre todo, y entonces creo políticamente también ese es otro asunto, que siempre es complicado, ¿no? Volver a mover la maquinaria de las fuerzas locales, buscar los consensos entre los partidos políticos y obviamente hacer toda esta adecuación, que evidentemente creo que es por lo cual entonces quedó notoriamente rebasado tanto la instancia local a nivel de la autoridad administrativa electoral y obviamente la inacción, desde luego, del Poder Legislativo local de tener que volver a meterse a hacer esta nueva adecuación, asumiendo que ya había hecho una adecuación con base en la reforma constitucional de febrero. Entonces ahí es donde creo que también hay un elemento que valdría mucho la pena que el auditorio visualizara como parte, digamos, de esta situación de que a veces hay factores políticos que también impiden, digamos, la rápida respuesta o que la propia autoridad electoral, que quizás no asumiendo ninguna actitud maledicente ni nada, sino por el contrario, estuvo totalmente limitada en su capacidad precisamente y obviamente una interpretación puntual de lo que la ley le facultaba y el compromiso del presidente del Consejo General de ese instituto, pues es someterse a la legislación que él, a su juicio, está a su disposición, y obviamente pues él reaccionó y obviamente de manera posterior, después de la primera sentencia que le obligó a un pronunciamiento del Consejo en su conjunto, pues ratificaron, digamos, lo que ellos entendían que era el instrumento más acorde a su interpretación, como era precisamente este ya multicitado artículo 31, ¿no? Claro. Aquí es una cuestión que quizás sea accesoria, viene al margen de la cuestión que estamos tratando centralmente, pero tiene que ver, no hay comunicación al final de cuentas entre el Congreso Federal y los congresos locales. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Parece haber una especie como de brecha insalvable, decir, oye, pues estamos preparando a nivel federal una reforma político-electoral que va a incidir en todas las entidades federativas, y mientras tanto tenemos a los legisladores locales trabajando por otro lado, generando normas que no se van a ajustar necesariamente, salvo que haya precisamente esa fluida comunicación y que se diga, mira, las cosas van por aquí, estamos pensando proponer esta reforma, que ya a estas alturas del partido, además creo con un mes de diferencia, pues seguramente caminaron los procesos de creación legislativa, caminaron casi paralelamente. ¿No? Sí, en una buena parte de los estados, de hecho prácticamente pues con la fecha límite del 30 de junio, que recordemos que también había esta limitante formal de la propia reforma para poder hacer las modificaciones en las legislaturas locales, precisamente para hacer esta armonización, pues sin lugar a dudas había ese primer elemento. Un segundo elemento, digamos, ahí sí pensando maledicentemente, hubiera sido que abiertamente el Poder Legislativo del Estado hubiera introducido una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad en tanto gobiernos, para precisamente impugnar aquellos tramos de la legislación con la que no estuvieran de acuerdo, por ejemplo, como sería esta interpretación de manera concreta. Y como sucedió con otras entidades federativas, Coahuila interpuso una acción exactamente, ¿no? Una acción de inconstitucionalidad. Entonces, en este caso, creo que hubo un poco más como de negligencia, por
respetuosamente diciéndolo al Poder Legislativo del Estado de Puebla, y obviamente en ese sentido creo que los tiempos los rebasaron, y evidentemente el poder entrar, abordar fino en aspectos tan específicos como esto, pues yo creo que eso dejaron, por eso insisto, muy por fuera o muy rebasado, pues los aspectos que quizá de orden más general pensaron los legisladores poblanos que ya habían cumplido, digamos, con la tarea, y ya entonces no intentaron y no se volvieron a meter en el proceso de la legislación, precisamente para tratar de entender con mayor detenimiento qué implicaciones tenía haber aprobado ahora una nueva Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Locales, y ahora los procesos de convergencia y armonización y de mayor interconexión que existen entre estos dos niveles, y las implicaciones que esto tiene precisamente para específicamente la acción que se debe mantener en relación con los partidos políticos. Claro, y bueno, lo hemos visto a lo largo, sobre todo, de los últimos procesos reformadores, particularmente de 2011 a la fecha. Tampoco ha sido tan difícil, porque creo que lo que han hecho finalmente los congresos locales, pues es un poco replicar lo que a nivel federal ya se ha hecho, bien intentando vías de comunicación a través de sus representantes en el Congreso de la Unión, tanto diputados como senadores, es decir, los representantes de esas entidades federativas, y estableciendo pues un traslado, digamos, normativo al ámbito local y con las adecuaciones mínimas, ¿no? O sea, realmente quienes han trabajado durísimo en la reforma pues son los legisladores locales, perdón, federales. Los locales, en todo caso, pues son tomar eso como modelo de referencia y sobre ello construir su legislación. Si nos permiten, vamos a ir a una breve pausa y volvemos en un momento. Muchas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues muchas gracias por continuar ofreciéndonos su amable compañía. Y decíamos cuestiones más o menos generales sobre cómo se planteó y se interpretó el artículo 31. ¿La interpretación alcanzó realmente para lo que pretendían, en este caso, los quejosos, o se tuvo que hacer, al final de cuentas, una inaplicación? ¿Cómo se entiende esto desde la Sala Superior? Pues sí, en efecto se declaran fundados los agravios, se determinó que se hizo una interpretación incorrecta de este precepto local y que este debía ser interpretado de forma armónica, no solamente con el 41 y 116 constitucional, sino también con determinados artículos de la Ley General de Partidos Políticos, concretamente con el 51, en el que expresamente establece que los partidos políticos nacionales de reciente registro tendrán derecho a financiamiento público ordinario cuando obtengan su registro de fecha posterior a la elección, y establece incluso algunas modalidades, por ejemplo, algunos porcentajes y demás, pero la propia Ley General de Partidos Políticos establece este derecho y con base en ello es que se hace esta interpretación en la sentencia. Sin embargo, aquí me gustaría destacar las formas diversas en que puede ser interpretado este precepto, que uno fue el del voto minoritario, que fue el de la magistrada María del Carmen Alanís, que ella señalaba, bueno, prácticamente yo lo interpreto de hasta enero te tienes que acreditar y a partir de esa fecha tendrás derecho a todas las prerrogativas de la legislación local. Sin embargo, el magistrado Galván en la sesión pública estableció una tercera
posición. Vía de interpretación. Exactamente. Ya no se acompañó como voto en la sentencia, sin embargo, él señaló que estaba con los puntos resolutivos, pero igual y no con todas las consideraciones. Y él señalaba que el artículo señalaba, los partidos políticos nacionales deben acreditar la vigencia de su registro. Y él decía, es distinto que acreditarse. Entonces, él señalaba, para mí esto sí es acreditar. Llegaba a la misma conclusión que la sentencia, que la mayoría. Es decir, pues esta está hablando de acreditar la vigencia de su registro en año de elección, pero no de acreditarse para efecto de tener todos los derechos y prerrogativas que establece su legislación local como partido político nacional. Y aquí me gustaría destacar que en la sentencia ya no se citó otro precepto de la legislación local, porque si bien, como bien mencionaba Víctor, en el 29 reconoce a los partidos políticos nacionales, lo cierto es que la normativa en su conjunto reconoce a estos partidos políticos nacionales, pero a partir de dos cuestiones, de que participen en un primer proceso o de que ya hayan participado en algún proceso y hayan mantenido el umbral legal para mantener su registro a nivel local. Se trata de dos de nueva creación, ¿no? Y no se refería nunca a los de nueva creación, nuevo registro, y ese es el vacío legal que tiene esta legislación local, y por eso ya no se quiso jalar otros artículos de la legislación local, porque finalmente, si bien reconocen a los partidos políticos nacionales, no establecía estas modalidades de nuevo registro y a partir de cuándo tienen derecho. Es más, ni siquiera se referían a los locales. O sea, ahí sí es un vacío que se complementó con la Ley General de Partidos Políticos y evidentemente la Constitución. Claro, que tendría que ser, entendemos, al revés, porque estamos hablando de una ley general. Los transitorios también pues, establecen un límite temporal para que las legislaciones locales se adecúen, ¿no? Y en este caso tenemos dos premisas fundamentales. La primera, que no es lo mismo la acreditación o digamos, el refrendo de esa acreditación. O la demostración, ¿no? De que se tiene ese registro y lo que es propiamente el registro. El registro en sí. Tenemos esas cuestiones que creo que son fundamentales, ¿no? A distinguir. Yo creo que en lo último, abonando lo que señalaba Berenice, creo que precisamente el hecho mismo de que aunque no hubiera una mención explícita o una diferenciación puntual entre partidos nuevos o viejos, por llamarlo así, la sentencia tiene el mérito precisamente de cubrir ese vacío. Es decir, jala la interpretación, por lo menos desde mi modesto punto de vista, a precisamente decir, yo no hago distingos entre si un partido nuevo o de vieja creación, sino yo primero los homologo, o sea, tengo la obligación de proteger a estos partidos independientemente de su antigüedad, y por lo tanto, entonces, puedo ir hacia el siguiente paso, es decir, darles el acceso a las prerrogativas. Es decir, en tanto ya están registrados, no tienen que hacer otro elemento más que, en todo caso, podría haber sido a lo mejor algo como señalaba bien Berenice en cuanto a algún tipo de matiz de la interpretación del magistrado Galván, en el sentido de decir, bueno, a lo mejor no te doy el acceso a los gastos relativos a la campaña electoral, pero sí te debo dar gastos para las otras actividades ordinarias, ¿no? Que en este caso, quizá forzando un poco la interpretación, podría haber sido una opción intermedia, ¿no? Pero digamos, matizándola y lográndola aterrizar, y entonces sí generarle el mandato al Instituto Electoral, decir, ok, no le puedes dar prerrogativas hasta el 2016 para la materia electoral, que en sí mismo eso ya ocurre, porque son gastos extraordinarios. Pero sí, debe insistirse en que sí correspondía un derecho de entrada, por su mera naturaleza ya registrada, de que, digamos, en esta armonización, en esta homologación, pues precisamente la defensa, la garantía que se logró solventar, cubrir con esta sentencia, es de que el partido político ya desde el momento mismo en que obtiene su registro, entonces está en condición o en capacidad de presentarse ante cualquier organismo electoral, sea Puebla, Coahuila u otro, e inmediatamente debe ocupar el lugar, un sitial en el Consejo General en esto, y evidentemente irse sumando a la, según ahí sí podría discutirse en qué capacidad el instituto, según los ajustes presupuestales, entre otras cosas, pero sí cubrir efectivamente ya el acceso o darles el acceso, por ejemplo, al padrón electoral, a la distritación, a cualquiera de los otros elementos de participación que no necesariamente incorporarían un recurso económico. Desde luego, como tú bien destacabas en un bloque anterior, desde luego los partidos políticos ponen mucho interés en el financiamiento, desde luego, eso es básico
para poder desplegar cualquier actividad, pero de suyo la Ley General de Partidos y el concepto del 41 también aquí aludido por Berenice, ¿no? Entre las tareas y las diversas tareas que cubre un partido político, hay algunas de ellas que efectivamente requieren, digamos, de un desarrollo que en sí mismo un partido político podría desplegar independientemente de tener o no recursos. Claro, la representación misma. La representación misma es un elemento como tal, aunque, insisto, creo que lo que señalábamos, que incluso en el intermedio aquí con Berenice, yo creo que el gran mérito de la sentencia es precisamente tratar de generar este proceso, digamos, de cómo poner un parámetro en donde ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está teniendo que reconstruir, precisamente derivado de esta última reforma, pues estos aspectos de armonización configurativa, claro, donde sí se puede, donde no se puede hacer. Por ejemplo, poníamos la diferencia del caso de la interpretación que, por ejemplo, hizo la Suprema Corte en su momento sobre la libertad configurativa en candidaturas independientes, ¿no? Que ahí sí se dio la potestad a que cada instituto electoral en los estados pudiera definir cuántos candidatos son permisibles en una elección en esas condiciones, y acá en este otro caso, pues sí, aspectos donde hay una mención expresa, como bien señalaba Berenice, de que hay un ajuste en la Ley General de Partidos, que ahí sí se debe ceñir a un 2%, ¿no? Para otorgar a estos partidos políticos, sí. Y a partir de ahí, precisamente, creo que eso es lo que resalta de mucho digamos, el elemento, digamos, meritorio que tiene la sentencia, ¿no? Que llega a estos posibles escenarios que se van a seguir repitiendo en este o en algunos otros temas donde precisamente el cruce de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ahora cruza en algunas materias o en algunos elementos de construcción de criterios con lo que mantienen de suyo los pues, códigos electorales locales. Claro, y además otra de las cuestiones es que precisamente la Ley General también señala que esas facilidades administrativas que implican precisamente la acreditación y lo que se deriva de ello, se tiene que dar en enero, pero de un año antes, ya no del mismo año de la elección, con lo cual creo que se tiene en cuenta precisamente que el tiempo necesario para poder realizar todas estas actividades, para iniciar funciones como partido político en cualquier entidad federativa, pues requieren de un margen de temporalidad más o menos amplio, ¿no? No solamente hablar de recursos económicos, que bueno, decimos es un 2%, en comparación con los recursos que reciben los partidos ya en funcionamiento, que ya tienen mayor antigüedad y que están reconocidos, que aunque tengan que refrendar, digamos, su registro como partidos políticos nacionales en enero del año de la elección a que se lleve a cabo, precisamente interpretando, como creo yo que al final quedó entendido el artículo 31 del Código Local. Además de eso, pues son una serie de cosas que se tienen que hacer para empezar a funcionar como tal. Además, entiendo, si son partidos nuevos, pues no tienen esa presencia, a pesar de que, bueno, sabemos que el Partido Morena pues viene como escisión por un grupo de políticos, principalmente identificados con el Partido de la Revolución Democrática, pero que finalmente como partido independiente, en este caso Morena, no tienen una presencia en las entidades federativas, a menos que puedan empezar a trabajar para ello, ¿no? Y bueno, pues esencialmente retomando la cuestión interpretativa y de acuerdo a la normativa constitucional encontrada con esa, entendemos que, primero, no es lo mismo el registro que la acreditación. Segundo, no es lo mismo refrendar el registro para poderse acreditar en el mismo año de elección, y tampoco es lo mismo la acreditación como tal. Entonces tenemos diversas elementos sintácticos que tienen significaciones semánticas bien diferenciadas y que nos sitúan en por lo menos dos contextos diferentes, ¿no? Que es la cuestión del registro y la cuestión de la acreditación ante las autoridades electorales locales. ¿Qué es lo que finalmente se dice en la sentencia, Bere, respecto de cómo se interpretó? Ya nos explicaste más o menos la interpretación que se dio al artículo 31, teniendo en cuenta también la interpretación, digamos, paralela, que fue la del voto de la magistrada María Carmen Análiz Figueroa. ¿Y qué es lo que se resuelve ya esencialmente? ¿Cuáles serían, pues, digamos, los efectos de la sentencia, ¿no? Sí, pues aquí en resumen, nada más para concretar, se declaran fundados los agravios en base a una interpretación conforme del artículo 31 con la Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos, y se establece que los partidos políticos nacionales de reciente registro
podrán acreditarse en cualquier momento ante las autoridades electorales locales y una vez que estén acreditados, recibir todas las prerrogativas y derechos que esta acreditación implica y que estos derechos están establecidos en la legislación local, con independencia o no de que esté cercano a un proceso electoral local o con independencia de que hayan participado o no en un proceso electoral de una entidad. ¿No? Exactamente, ¿no? Entonces, esta es la conclusión que se da y es el criterio relevante o que yo resaltaría de la sentencia, es este derecho que se reconoce a los partidos políticos nacionales de reciente registro de acreditarse y recibir todos los derechos y prerrogativas establecidos en la normativa local en cualquier momento, sin que sea necesaria que esté próximo a un proceso electoral local o que hayan participado en algún anterior. Claro. Y digo, pues al final de cuentas nos encontramos con la orden de que sí se les lleve a cabo. Exactamente, y lo que se ordenó, bueno, es revocar este acuerdo que negaba la acreditación y ordenar al Instituto Electoral Local que de forma inmediata tuviera por acreditados a Morena y el Partido Humanista y obviamente con todos los derechos que esta acreditación implicaba. Claro. Diversos precedentes, particularmente de sala superior, tienen mucho que ver con las cuestiones que quedan en medio de una reforma, como ha sido el caso a nivel federal, y las adecuaciones a nivel local. Víctor, ¿tú crees realmente que estas cuestiones abonan precisamente para dar una certeza a los congresos locales respecto de, ya no digo de los tiempos, porque bueno, pues estamos ya de plano prácticamente, salvo que en el mes de febrero cumplieran a rajatabla con los transitorios, sobre todo de la parte de febrero del año pasado, que se reformó, que es la esencia, digamos, de la reforma político-electoral más reciente, salvo que cumplieran con los términos que establecen los transitorios, pues yo creo que siempre nos vamos a encontrar como en un escenario de rezago de las legislaciones locales respecto de la federal. Y no sé si desde tu opinión, finalmente estas sentencias abonan a dar cierta certeza para que los legisladores, en este caso del ámbito local, por llamarlo de alguna manera, se pongan la pila y legislen adecuadamente de acuerdo a lo que se ha hecho en el ámbito federal. Sí, digo, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, Pedro. De hecho, siempre se ha dicho desde hace muchos años, yo desde que me acuerdo, desde cuando era yo algún estudiante universitario, o sea, ya hace algunos ayeres, que nuestro sistema electoral es un sistema que se ha construido a varias velocidades, es decir, tenemos varias pistas convergentes, y entonces el asunto es que cuando tú lanzas la piedra al centro del estanque, entonces el efecto de onda, la expansión, pues bueno, a veces tarda, o sea, a veces tarda llegar hasta las orillas. Y a veces no llega. Y a veces no llega porque claro. A veces la piedra no tiene la suficiente fuerza, sí, justamente. Sí. Entonces, en este caso, ¿cómo lo ejemplifico? Por ejemplo, en una reforma como la recientemente desarrollada entre 2003, pues podemos ir desde el 2012 hasta el 2014 en estos pasos o 2011, sucesivos. Que fue la del primero constitucional muy importante, ¿no? Sí. Entonces, pues de alguna manera, en este ciclo que hemos tenido de reformas electorales recientes, por llamarlo así, entre lo constitucional, entre lo secundario, pues bueno, evidentemente entonces la pista ha pasado por la pista del legislativo, la pista de los consejos de los propios partidos políticos, por la pista de la Suprema Corte, por la pista precisamente de los órganos jurisdiccionales y los órganos administrativos, tanto a nivel nacional, que están interpretando, y lo que están interpretando los órganos jurisdiccionales y administrativos a nivel local. Sí, Entonces, veamos que estamos al menos ante un recorrido de 5 pistas, 4 o 5 pistas. Entonces, armonizar todo eso para finalmente llegar a criterios estandarizados, que eso, al final de cuentas, en el ámbito de la justicia electoral, pues ese es el gran mérito, finalmente, de volver a poner todo, o tratar de darle un cierto marco global, ¿no? Que, digamos, el esfuerzo de sumatoria que muchas veces el Tribunal Electoral tiene que hacer, o en su carácter también específico de apoyo al constituyente permanente, como es el caso de la propia Suprema Corte, pues bueno, la acción de la instancia jurisdiccional, en tanto es, digamos, la última frontera para poder establecer una armonización entre lo político y lo correcto, pues bueno, creo que es de suyo el trabajo que se está haciendo en este momento para tratar de hilar precisamente las conexiones en aquellas uniones que sí, por desgracia, los partidos o los legisladores no dejaron debidamente amarradas,
pues precisamente cuando van apareciendo estas contingencias, como le está pasando a la sala especializada en materia de cómo ir creando, por ejemplo, interpretando los procesos sancionadores ahora que reciben esta responsabilidad compartida con el INE, pues todo este esfuerzo, o por ejemplo temas que también van a ser muy interesantes en el resultado final de la elección, la configuración de los legislativos locales a partir de la interpretación de la representación proporcional, por ejemplo, que también ese es otro aspecto que también está ahí como uno de los pendientes. Bien, las nuevas causales de nulidad. De las nuevas causales, o precisamente derivado de la propia acción que hizo la Corte para interpretar esta situación de la representación proporcional. Entonces, hay un conjunto de temas que seguramente harán que este proceso electoral 2015 pues va a ser un proceso sabroso, ¿no? Coloquialmente hablando, va a haber mucha carnita con el cual seguramente vamos a seguir muy entretenidos de aquí hasta la elección de junio, y posteriormente la labor que en su momento esta instancia, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus correlativos a nivel estatal, pues precisamente pues, van a tener que entrar a un conjunto de materias que, como esta, que yo creo que de suyo es harto interesante, creo que ahí nos vamos a mantener, digamos, durante un buen rato polemizando sobre realmente lo que el legislador quiso decir, y lo que de alguna manera los partidos y los actores políticos están dispuestos a aceptar y a conceder desde el punto de vista de la aceptación de la interpretación adecuada o no, pero finalmente interpretación que pueda salir precisamente de la instancia jurisdiccional. Claro. Sí, estamos por entrar en un escenario, ya estamos más bien en un escenario bastante complejo, y las discrepancias entre las legislaturas locales y la federal pues tienen mucho que ver. Esperamos que al final de cuentas este criterio, que me parece que ha quedado muy claramente definido, pues abone también para que pues la cantidad de problemas derivados de estas discrepancias sean lo menor posible y haya afectación lo menor posible a los derechos político-electorales, sobre todo de los votantes, ¿no? Que son finalmente pues la verdadera fuerza motriz de todo proceso electoral en un país democrático. Pues les agradecemos muchísimo su presencia en este programa. No, gracias a ustedes. Gracias. Y por supuesto agradecemos a ustedes que nos hayan ofrendado el valor de su compañía, como siempre. Muchísimas gracias. Y los esperamos en la próxima edición de Sentencias a Debate. Muchas gracias. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.